¿Cómo te encuentras el día de hoy? Yo soy Amílcar Bravo. Bienvenido a Cómo iniciar mi negocio. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a Jime. Jime es psicóloga. Ella está en una especialidad de recursos humanos y también es terapeuta. Jime, por favor, te damos la más cordial bienvenida. Agradecemos el que hayas aceptado esta invitación y pues bienvenida. Gracias, Amilcar. Encantada de estar en tu programa. Feliz de recibir la invitación y bueno, pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando hoy. Así es, mi nombre es Jimena y estoy encantada de compartir con ustedes. Gracias, Jimena. Bueno, el motivo de esta entrevista, pues es hablar sobre la parte de psicología del emprendedor. Pero, Jimé, antes de entrar en detalle precisamente en esta parte, sería bueno conocer un poquito de historia de quién es Jimé y cómo se ha involucrado en el mundo de los negocios, a través también de ayudar con la terapia, a través de la psicología, que si bien está enfocada hacia la parte de recursos humanos, pues nos gustaría que nos des detalles. ¿Quién es Jimé? Gracias, Amilcar. Jime es, en primer lugar, una mujer con decisión, con convicción, con ganas de crecer, una mujer soñadora. Y luego de estos, soy madre. Me encanta recalcarlo, soy madre, tengo un hijo maravilloso de 21 años y además de esto, pues me formé en psicología y me especialicé en el área de los recursos humanos. Además, tengo varias certificaciones, me ha gustado mucho el mundo de la terapia energética, entonces pues allí soy sanadora plánica, me gusta destacarlo, entre otras ciencias que he estudiado, digámoslo así. También tengo una certificación en coach espiritual, coach en meditación, y esto ha hecho mucho que yo me pueda centrar y enfocar en mi vida y poder también ayudar y guiar y dar luz a las personas. Este ha sido mi emprendimiento, este es mi emprendimiento, este es mi negocio, con lo cual yo voy de la mano de mi negocio, mi vocación. Maravilloso, maravilloso, porque siempre muchas personas me han preguntado, Amílcar, ¿cómo inicio un negocio? ¿Cómo es que puedo yo manejar mi emprendimiento? ¿Qué es lo que me recomiendas hacer? Y bueno, tú lo has mencionado perfectamente. A través de tu vocación, a través de tu propósito de vida, pues has esforzado y has estado ayudando a otras personas. Mencionaste un tema muy interesante, la terapia pránica. ¿Qué es esto? Para aquellos que no lo conocen, ¿qué es, de dónde nace? ¿Cómo nos sirve a nosotros los emprendedores, los empresarios? Cuéntanos un poco más, por favor. Sí, claro, un gusto. Te comento y les comento, amigos. La terapia pránica es una terapia con base científica desarrollada por el maestro espiritual Master Charcot Swing. Tiene diversos niveles de estudio. Todos podemos acceder a ellas, todo. Tiene una meditación muy especial que es por la que empezamos todos. Yo la empecé a conocer y la que empezamos todos. Es una meditación maravillosa que se llama meditación de corazones gemelos, que una vez que la meditas, pues sientes cambios y luego vas a un nivel básico de sanación, que bueno, que lo que consiste es en limpiar las células de nuestro cuerpo, así como limpiamos nuestro cuerpo todos los días, pues limpiamos las células, las dejamos muy limpitas y luego les mandamos un poquito más de energía limpia para que empiecen a ir mejor, a programarse mejor. Entonces vamos a tener un cambio a nivel externo, pero sobre todo desde adentro, desde nuestro funcionamiento y desde la base energética. Entonces yo complemento mucho en mis terapias la psicología con la sanación pránica. Y aquí en la sanación pránica hay niveles y en la parte financiera también. Tenemos un curso dentro de la sanación pránica dedicada a la base financiera. Y una vez que eres sanador pránico, pues ya verás que todo se engloba en la vida del ser humano. El dinero, la energía, el amor, la felicidad, la prosperidad, la salud, todo
es energía. Todos somos energía en ello. Entonces, se da todo. Cuando nos vemos desde esa perspectiva, todo se da. Entonces, el negocio siempre está unido a la energía, no está reñido. Así es. Se menciona que somos seres de energía y bueno, pues ahora lo acabas de confirmar. Recuerdo que me habías comentado que este tema de la sanación pránica también pues es como ducharse, como bañarse diariamente. Hay que hacer esa limpieza de manera diaria, porque al final pues sabemos que como seres de energía existen pues movimientos de la energía y de nuestro entorno. Entonces, pues es muy conveniente realizar esta limpieza, ¿cierto? Sí, es verdad. Y yo aquí hago una aclaración, y así como psicóloga que soy, me ha gustado entrar en esta área para reforzar mis conocimientos y poder ayudar a mis pacientes. Eh, es importante que la energía negativa que nosotros decimos, casi la mayoría está siempre en nuestra mente. Son nuestros pensamientos limitantes los que nos tienen ahí como un esclavo, ¿no? Y no nos permiten expandirnos, crecer. Y entonces ahí es donde necesitamos esa ducha, esa limpieza energética de pensamientos. Lógicamente necesitamos un proceso de hacernos ver esos enfoques negativos que tenemos, enfoques positivos, limpiar esas células, esas neuronas y volver hacia el propio ser, hacia nosotros, que somos pues seres valiosos. Fíjate que acabas de mencionar otra cosa que también es bastante relevante. Dentro de las personas que me solicitan asesoría, coaching, me indican que, bueno, pues ellas tienen toda la intención de querer hacer las cosas. Por un lado, pues quieren que se les guíe y que se les indique qué hacer. Sin embargo, pues a veces es importante, y tú lo mencionabas, tomar en cuenta cuáles son sus habilidades, cuáles son eh, su propósito de vida y sobre eso encaminarlo. ¿Para qué? Para que también ellos puedan tener éxito en su emprendimiento, en su negocio. Pero las creencias limitantes son las que las, eh, las dejan hasta cierto punto sin movimientos, paralizadas, porque pues esta parte es una parte fundamental en donde las creencias y parte de la sanación, que me gustaría manejarlo con mucho cuidado este concepto, porque pues no todo el mundo acepta las diferentes escuelas, pero sí es importante que hay que abrir la mente para poder, como tal, darse la oportunidad y permitirse avanzar. ¿Cómo lo Así es. enfocas, Jimé, con tus, con tus clientes, con tus pacientes y en el mundo de los negocios? ¿Cómo lo enfocas? Sí, esto es muy importante y gracias por esta pregunta. Es saber las limitantes que tenemos, Amilcar, esas creencias negativas, entre comillas, es lo mejor que nos pueda pasar. ¿Y por qué te digo que es lo mejor? Porque cuando queremos emprender y vemos que algo nos detiene y que son nuestras creencias, ya sabemos dónde está, digamos, el muro a derribar. Entonces es lo mejor que nos pueda pasar porque vamos a trabajar en derribar ese muro. Y no hace falta irse a diferentes escuelas ni de yoga, de sanación. Yo te hablo desde la parte psicológica en este caso. Y es bonito saber en dónde estoy estancado. Pues entonces decir, pues no, yo no soy lo suficientemente listo para poder realizar este proyecto porque mi madre siempre me decía que yo no soy listo. No es que yo no soy lo suficientemente guapa o lo suficientemente valeroso o lo suficientemente energético o he tenido tantos fracasos que el dinero no se lleva conmigo. Esas son las creencias limitantes que las tenemos y que cuando las vemos, ahí es el momento boom, porque es el momento en el que vamos a romper esos muros con creencias positivas, a darle la vuelta a coger esas creencias de impulso, le vamos a dar la vuelta y van a ser un impulso para que nosotros vamos a crecer, vamos a quitarlas
lógicamente vamos a quitarlas desde la parte objetiva, pensando, analizando en cada persona. ¿Qué es lo que te decía esta persona? ¿Por qué tienes esta creencia? Me lo decía mi madre, me lo decía mi padre. ¿A día de hoy sirve en tu vida con todo lo que has hecho? Sí me sirve, no me sirve. Es obsoleta. Han pasado 20 años, 30, 40 sufriendo por la misma limitación. Abrámonos a lo nuevo, abrámonos al cambio. Y entonces simplemente sería de abrazarnos, de aceptarnos, de vernos con objetividad y de saber que nosotros somos capaces y más valerosos de esos muros que nos han impuesto antes, que ya hemos crecido, que ya hemos madurado. Eso se llama responsabilidad del propio ser. Y sí, muchas veces necesitamos ese acompañamiento de un profesional. Y luego si a esto, lógicamente, le añadimos una limpieza energética en pensamientos y le damos un booster de energía, lógicamente que vamos a ir mejor, porque imagínate tanto tiempo que hemos estado o estamos con niveles bajos, con tristeza, con cadenas, con pesos, y de pronto empezamos a brillar. Es maravilloso el cambio, la gente lo nota, lo siente, y sobre todo la parte más bonita es la parte que uno tenga la determinación de darse cuenta y decir, quiero cambiar, quiero crecer. Claro. Así Darse es. cuenta es fundamental, asumiendo la responsabilidad, como has mencionado, apoyado de un profesional y quizá de un entorno que te permita seguir avanzando, porque como en las dietas, Jimé, o en el ejercicio, iniciamos con todo el entusiasmo en el primer día o durante la primera semana. Ese entusiasmo se va apagando porque quizá queremos esa inmediatez de resultados. ¿Y qué resulta? El abandono. Se deja el proyecto. En el emprendimiento exactamente sucede lo mismo. Derivado quizá de las creencias limitantes, derivado quizá de la falta de apoyo que no se busca, pretendiendo que uno lo tiene que hacer todo. Desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de recursos humanos, ¿cómo debemos abordar este paso hacia el emprendimiento? Y es más, no me quedaría solamente en el emprendimiento. Siendo ya empresario y queriendo crecer, pero existe una limitante que no nos permite avanzar, ¿cómo debiésemos de abordarlo, Jimé? Bien, Amilcar, primeramente, para abordar este tema tenemos que ser conscientes de las limitantes que tenemos, Okay. ¿vale? Vamos a ser conscientes de las limitantes que tenemos, pero también vamos a ser conscientes de las habilidades que tenemos, de lo que queremos hacer crecer, de lo que queremos forjar, lo que creemos que somos capaces de dar al mundo. Tenemos que ser pacientes también, pero antes de la paciencia tenemos que ser determinantes. Tenemos que ser personas con determinación, con disciplina. Y luego si ya viene la paciencia, ¿por qué digo la paciencia? Porque los proyectos no se dan hoy y mañana ya florecen. Aquí es un tiempo, un cambio, 3 años, 2 años, dependiendo del proyecto. Y entonces tenemos que recordar que a veces las cosas tienen que ir a paso de tortuga, pero con perseverancia, con disciplina, con determinación, para que lleguen al final. Y que el final puede ser explosivo de felicidad o puede ser explosivo de decir, esto no salió. Y no por eso pensar que somos un perdedor. Al contrario, ¿qué hice mal? Volvemos a ver qué hice mal, entre comillas, qué fueron las cosas, las situaciones en donde no trabajé lo suficiente, porque ser un emprendedor es eso, es ser un luchador, es trabajar, es volverse un profesional en uno. A veces tenemos que empezar desde cero con todas las áreas y ser pluriprofesionales, Uh-huh. abarcar todo. Y Sí. entonces, ¿en qué áreas fallé? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo vuelvo a empezar? Algo que tú me decías, Amilcar, desde el amor, el contexto, ¿no? El contexto es Sí. importantísimo y no hablo aquí del amor romántico, pues si tenemos pareja mejor, pero hablo del amor del contexto, del amor de mi familia, del amor de mis padres, del apoyo que siento de mi familia, de mis hijos, ¿no? Creen en mí. Y en un caso de que no pasase eso, acordarnos que somos nosotros nuestro propio amor, nuestro propio ser,
¿A quién le debemos lo mejor? A nosotros mismos. Las ganas de emprender son nuestras. ¿A quién nos vamos a sentir que le debemos algo? A nadie. Simplemente son los resultados que queremos ver porque nosotros queremos expandirnos. Si se nos viene una idea a la mente, unas ganas de emprender, es porque queremos y podemos hacerlo. Ahora bien, aquí hay también una parte en la que hay que ponernos a pensar. No siempre mi idea va a ser la única. Puede que hayan muchas, pero aún así tenemos que hacerlo. No siempre un emprendedor eh, tiene que ser un empresario famoso y millonario. O sea, sería lo ideal, ¿no? Eso es lo que pensamos, pero hay emprendimientos pequeños que son maravillosos, que ayudan a las personas, que gente con emprendimientos pequeños ha sacado a sus hijos adelante, les ha dado una educación maravillosa. Entonces, no hay que minimizar los emprendimientos, ni hay que ponernos estándares de muy altos, de que tengo que llegar a ser el magnate. Estaría bien, el que lo quiera, está bien, muy respetable, pero tenemos que ser realistas. Entonces, desde ese punto de vista, sería amarnos sobre todas las cosas, aceptarnos, ver nuestra autoestima, nuestras habilidades, nuestra profesionalidad, hasta dónde podemos llegar para la consecución de nuestro proyecto. Sería englobar todo, todo lo que tenemos a nuestro favor y también todo lo que tenemos en contra, entre comillas, las creencias limitantes, trabajarlas y unirlas todos y expandir nuestro potencial. Reconocer quiénes somos, darnos cuenta cuáles son nuestras fortalezas, qué requerimos para alcanzar eso que estamos visualizando y que queremos como un sueño, lo vemos distante, pero que para poderlo materializar se requiere trabajo constante, continuo, tanto en la parte interna como en la parte externa. Los resultados llegan a través de la acción, porque otra Sí, cosa curiosa, Jime, que sucede con los emprendedores, con los empresarios, que, bueno, se empieza a soñar, se empieza a ver, a visualizar cosas grandes o inclusive cosas que están al alcance. Pero ¿qué resulta dentro de la psicología de los emprendedores y de los empresarios? Que se empieza a autosabotear por varias circunstancias. ¿Cómo poder, Jimmy, eh, trabajar esta parte? Porque sabemos que la acción es fundamental para obtener resultados, cosa que pues no nos podemos enfocar solamente en estarnos en la parte interior y no ir hacia la parte exterior, porque queremos resultados como emprendedores, como empresarios. Sin embargo, esta parte donde se puede caer en una trampa de, me voy a quedar solamente en la parte interior y descuido la parte exterior. ¿Cómo balancear esta parte? claro, es muy importante hacer realidad los sueños. De lo contrario, estaríamos haciendo castillos en el aire. Hay Así es. un dicho, ¿no? Así es. Entonces, Amilcar, es importantísimo antes de emprender y antes de, y le llamo emprender a cualquier situación que queramos sacar adelante, ¿no? Por ejemplo, antes de ir a dar un examen en la universidad, Sí. antes de matricularme y hacer la carrera de psicóloga, antes de hacer un viaje yo sola. O sea, todo esto es un emprendimiento. Para mí un emprendimiento es algo de lo que te saca de la zona de confort y te da un beneficio. Así Y es. nosotros veremos si es un beneficio en dinero o como lo querramos ver, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Algo que es el factor número uno para los seres humanos es el autoestima. Ok. Ok. Necesitamos saber qué nivel de autoestima tengo, cómo estoy, qué creencias tengo hacia mí. Entendiendo que la autoestima es las creencias que tengo hacia mí, ¿no? Ya la buena autoestima es saber que tengo, pues, unas, que me acepto como soy, que tengo unas limitaciones y que Así tengo es. unas habilidades. Entonces, saber la autoestima que tengo, que esta autoestima me va a saber llevar hasta dónde soy capaz digamos, de poder llevar mi emprendimiento. Habrá momentos en que la autoestima me permita ir muy lejos o en las que no. ¿Y por qué digo que y al tener autoestima voy a tener la resiliencia para salir adelante cuando esto se venga un poquito abajo? Entonces, eso es importante tener claro.
Y otra parte también que tú me hablabas desde el autosaboteo, es eso, es no dejar llegar que las experiencias lindas lleguen a nuestra vida, porque no nos sentimos merecedores de cosas buenas, porque dentro de nosotros hay una parte que no aceptamos, hay una parte que tiene carencia y necesitamos a veces ser aceptados por otras personas o que sanemos esa parte que creíamos que no somos capaces de hacer. Por eso es importante una buena autoestima para ser Ujú. objetivos. Sí. Ujú. Y Ajá. seguir adelante. Sí, Ok, buenísimo. Fíjate que esta parte donde has mencionado del autosabotaje me hizo recordar sí, algunas ideas de a veces queremos hacer las cosas y seguramente muchos de los que nos están escuchando nos están eh, viendo como un espejo que queremos manejar las cosas, pero no podemos implementarlo, queremos hacerlo, pero algo pasa y empezamos a hacer otra cosa totalmente diferente, aquellas cosas que nos parecen simples, pero lo que realmente es importante lo dejamos de lado y empezamos a hacer actividades que, según es para nosotros, están ocupando nuestro tiempo. Sin embargo, no los resultados porque estamos descuidando esa actividad que es realmente importante. Y seguramente a muchos y a muchos de nuestros amigos y amigas les ha pasado esto, que saben que hay una actividad primordial que hay que hacer, pero por algo que pasa en nuestra psicología, empezamos a hacer cosas totalmente diferentes y nos autosaboteamos. ¿Qué es esto, Jimé? ¿Qué sucede dentro de nosotros? ¿Por qué hacemos esta parte? ¿Por qué queremos hacer otras actividades y no la principal? eso es porque nos sucede porque en el fondo lo que tenemos es miedo, Ok, Amilcar. En el fondo lo que tenemos es miedo, miedo de no ser suficiente, miedo sí, de fracasar, sí, entre comillas también no ser suficiente, sí, y miedo a ser juzgado, que también ok, entra en la sociedad. Pero el miedo principal es hacia nosotros mismos, el de decir, ay, ¿y si lo empiezo? ¿Y si no sí, soy capaz? ¿Y si no lo logro hacer? ¿Y si sí, quedo mal? ¿Y si luego me doy cuenta que realmente lo hago sí, y me doy cuenta de que no he servido para esto? Entonces me estoy reafirmando en el que no sirvo para nada, porque y lo digo también entre comillas porque muchas personas pensamos así. No sirvo, ¿cómo voy a ser yo capaz de hacer esto? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Si yo no soy capaz de nada. Pero claro, entonces, pero la idea está. Inclusive en el contexto puede ser muy fácil poderlo desarrollar. Y nos claro. vamos por cosas más difíciles, nos damos la vuelta por cosas más difíciles, pero claro, porque nos da miedo hacer lo que nos gusta, porque nos da miedo no ser capaces de tolerar si, entre comillas, fracasamos. Pero yo siempre digo, no fracasa quien no lo intenta. Y si lo intentamos ya es un triunfo. Cierto, Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, mire, cómo el miedo maneja mi vida. cierto. Eso es importante. O sea, cómo me dejo manejar desde el miedo y cómo me dejo manejar desde el contexto, desde las falsas creencias. Pero sobre todo aquí es importante en Latinoamérica. Yo soy latinoamericana, actualmente estoy en Madrid, pero es dos culturas totalmente diferentes. Aquí es, yo hago esto, yo lo quiero aquí en Madrid y lo hago, ¿no? Es un poco más libre. En Latinoamérica es, ¿qué dice mi abuelita? ¿Qué dice mi abuelito? ¿Qué dice mi mamá? ¿Qué dice mi papá? ¿Qué dice mi suegra? ¿Qué dice mi suegro? De pronto tengo que reunir a toda la familia y luego ya veré, si ellos me dan el visto bueno, ya veré si soy capaz de hacerlo. Pero claro, donde te han dicho que sí y tú tienes miedo, vas a quedar como, lo hice fatal, lo hice mal, no sirvo para nada, soy el fracaso de la familia. Y te quedas condenado con eso. Entonces, eso es lo que tenemos que superar, Amílcar. Eso es lo que Así tenemos es. que cambiar. Eso es lo que tenemos que decir. Yo soy un ser humano único, vengo a vivir mis experiencias desde la felicidad, desde el ponerme estos retos maravillosos y bueno, y yo siempre digo, a nivel de vida física que pierdes dinero, pero el dinero lo podemos conseguir de muchas maneras. Pero la experiencia de haber hecho lo que tú querías, que no importa el resultado, pero esa experiencia es maravillosa. Cierto. No se queden, perdona, Emilcar, no se Adelante. queden en la ilusión.
pasen a la acción. Eso es lo importante que quería resaltar, el pasar a la acción. Y voy a poner dos ejemplos en Sí. diferentes estadías, hablando de aquellos que desean iniciar un negocio. Cuando se les habla de ventas, bueno, es pavor para poder hacer el contacto, para establecer la relación que después genere en una venta. Es un pavor impresionante al querer hacer la llamada, al querer hacer ese envío de WhatsApp. Bueno, pues se paralizan y vuelven a sabotearse y pues se hacen historias diciendo ya no es momento, ya no es hora, está ocupada la persona. Ese es un escenario. Otro escenario es donde pues ya está el emprendedor, ya ahora es un empresario, ya tiene esa mentalidad, pero quiere crecer y ahora quiere ir hacia negocios de otro nivel, hacer contactos con otras personas y pues también, ¿qué sucede? Que ya no hace el contacto con esa persona que podría ser un cliente interesante o inclusive un socio que podría ayudarle a escalar al siguiente nivel. Y nuevamente, ¿qué sucede? Evita el tomar acción para establecer ese contacto, vender la idea, asociarse y continuar en ese crecimiento. Esto es parte de lo que acabas de mencionar, precisamente el autosabotaje por las creencias limitantes, por la autoestima. La pregunta obligada, Jime, ¿cómo cada empresario, cada emprendedor puede incrementar su autoestima? Pues esto es un poco más de lo que hemos venido hablando, Amílcar. Ok. Es saber en qué parte nos estamos saboteando, qué parte no me está, bueno, pues hablando ya de los negocios en sí, qué parte es la que no me deja crecer o expandirme en el negocio. El miedo a hablar con más gente, el tener como decir, ah, no, este empresario es un poco mejor o mayor que yo, porque tal vez tiene la empresa más grande, entonces yo me siento en un lugar más abajo, entonces le tengo que tener un poco más de respeto y ya no es respeto, es miedo, ¿no? Entonces necesitamos primeramente lo que es esa autoestima de saber que somos seres únicos y que estamos aquí y que podemos entablar relaciones con todos, que no importa que el dinero no nos hace como personas. Primero, importantísimo esa parte. Cuando vayan a relacionarse con personas de negocios, da igual de qué negocio sea, ¿no? Y el standing que tenga, el ranking que tenga ese negocio. Lo importante es saber que es dinero, nada más, y que nosotros somos seres humanos, y que estamos hablando de un ser humano a otro ser humano, que piensa igual, que siente igual, pero lógicamente, claro, él va a querer tener una ganancia económica y yo voy a querer tener una ganancia económica. Y ahí, pero si yo voy con la seguridad desde mi autoestima, ya me la trabajé y vi que lo que yo tengo es una inseguridad, trabajo en esa inseguridad, trabajo en el miedo posiblemente también. Y luego ya, una vez trabajadas esas áreas, me pongo al nivel de que somos seres humanos y que lo otro es un acuerdo al que vamos a llegar tanto para un beneficio económico para él como para un beneficio para mí. Simplemente es un intercambio. Pero desde que nos neutralizamos y decimos, somos seres humanos, todos tenemos las mismas carencias o los mismos sentimientos, las mismas emociones. Disculpa, aquí no son las mismas carencias, son las mismas emociones, todos sentimos igual, pero saber que podemos trabajarnos nosotros y ya te digo, es importante saber qué es la parte que nos limita. Cada uno si cierra los ojos y hace un examen de conciencia, como decíamos antes, sabemos que es la parte que nos está limitando, la parte que nos está saboteando. Entonces, la mayoría de las veces es ese miedo a crecer, la mayoría de las veces, es el miedo que me impone la otra persona. Y yendo un poquito a las ventas pequeñas, es verdad, hay muchas personas que ahora, ¿cómo le digo a este cliente que le voy a vender este producto? Me va a colgar la llamada, me va a colgar el teléfono, me va a decir, no te quiero atender. Y estamos ahí con esa incertidumbre y vibrando en miedo, pero la otra persona está captando ese miedo porque no somos nosotros, no somos libres de expresarnos y de hablar con naturalidad, porque ya el miedo nos tiene ahí todos rígidos.
Entonces, la primera toma de contacto, y claro, y si trabajas en una empresa en la que te dice vende, 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 y la primera toma de contacto son los 5 segundos y tú estás allí todo rígido y no sabes ni, te descuelga el teléfono o estás con la persona y ya le mandas la vibración de miedo, es difícil y ya no sabes cómo seguir actuando y cómo seguir hablando con esa persona. Por eso yo digo, neutralizarnos, pensar en nosotros mismos como seres humanos, la otra persona es un ser humano, como tú y yo estamos hablando y charlando aquí, Amílcar, como seres humanos, y luego ya decir, pues con esto vamos a tener una ganancia, sí, ok, pero primero voy a llegar a esa primera toma de contacto como ser humano. ¿Qué necesitamos? Un buen tono de voz, un buen apretón de manos en los caballeros, y diferentes cosas que nos dan esa calidez humana, ¿no? Entonces tú desde la calidez humana puedes llegar a muchas personas y a expandir mucho tu negocio. Así es. Jime, el tiempo se nos ha agotado. Agradecerte mucho el que pues nos hayas brindado esta entrevista, que nos hayas compartido desde el punto de vista de psicología, cómo manejarnos, cómo poder vencer ese miedo y cómo identificar nuestra autoestima. Jime, palabras finales que quieras compartir antes de despedirnos, por favor. Sí, claro. Bueno, palabras finales. Para mí sería lo más lindo que hagamos un ejercicio pequeñito y estas son mis palabras finales. Sí. Es cuando sientas temor, cuando sientas angustia, cuando sientas esa desesperación, cuando sientas que no eres suficiente y sabes que tus sueños van más allá, solo cierra los ojos y abrázate con las alas de amor de tu corazón, acéptate y ahí vas a aprender a quererte, ese objetivo contigo, deja de maltratarte y solo ámate. Y inmediatamente notas un cambio y darás un pasito más hacia la meta, hacia lo que quieres llegar. Me despido con un abrazo y con un beso a todos nuestros espectadores. Gracias, Muchísimas. Amílcar, por este espacio. Con gusto, Jime. Estoy seguro que vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia, pues más información. Jime, pues te comprometo de manera abierta a que nos sigas compartiendo más y más para poder seguir avanzando como emprendedores y como empresarios. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti que nos escuchas. Gracias a A ti ti, que nos Amílcar, ves. gracias. Gracias, gracias. Y bueno, pues yo soy Amílcar Bravo. Esto fue Cómo Iniciar Mi Negocio. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye. Adiós.